Compartimos este texto que está en pantalla. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes seguían la fe. No sería desacertado comenzar diciendo que en realidad Hechos de los Apóstoles debiera llamarse Hechos del Espíritu, porque en realidad el gran protagonista de Hechos es el Espíritu Santo, que moviliza, que abre, que llama a la misión, que incorpora a personas al reino, que va creando comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un pasaje narrativo que nos presenta una de las cuestiones que los primeros cristianos tuvieron que enfrentar, la temprana iglesia tuvo que enfrentar. Es una iglesia en crecimiento. Si vemos esta pequeña narrativa, les propongo tomar la narrativa como lo que es y ver las partes de la narrativa. En el versículo 1 tenemos como la presentación del escenario de esta narrativa. Se nos dice algo acerca del tiempo y de las circunstancias en que se va a comentar un cierto hecho. Y las circunstancias son que el número de discípulos crecía, que había personas diferentes en la comunidad cristiana, algunos de habla griega y otros de habla aramea, y que las viudas de unos y otros grupos, algunas de esas estaban desatendidas. Así que este es el escenario, estamos en Jerusalén y esta es la situación. Del versículo 2 al 6 tenemos lo que va a ser el desarrollo propio de la narrativa. Y en el desarrollo uno tiene que estar atento a los personajes, tiene que estar atento a las acciones de cada personaje, porque siempre en una narrativa hay una disputa, hay algo que se pelea, hay algo que alguien trata de ganar y alguien va a tener que ceder, o no. Pero este es el corazón de la narrativa y estas son las cosas que tenemos que prestar atención cuando vemos un texto narrativo. Así que empecemos por los personajes. Aquí hay, versículo 2, 12, que son los apóstoles, hay una comunidad de discípulos, que son otros protagonistas también, y el tema es que cómo se resuelve este problema de la desatención de alguno de los grupos participantes de la iglesia. La propuesta en el versículo 2, que proponen los apóstoles, es no debemos nosotros descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas, para atender a esta obra de diaconía, para hacer que estas hermanas viudas tengan lo necesario para la vida. Así que la propuesta sigue en el versículo 3, y siguen hablando este grupo de protagonistas que son los apóstoles. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Versículo 4, se fundamenta el porqué de esta propuesta. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense que acá la disputa, la pelea, tiene que ver con
cómo administramos el crecimiento que se está dando en esta iglesia. Esa es la cuestión. O sea, hay gente que está predicando y que está orando. Hay gente que está llegando porque el número de discípulos está creciendo. Hay gente que tiene necesidades. Bueno, ¿cómo administramos el crecimiento? Este es fíjense, un pasaje hermoso en este aspecto porque nos pone frente a una iglesia que crece, frente a una iglesia que tiene problemas, pero tiene problemas de crecimiento. Tiene problemas porque hay cada vez más posibilidades de servir, hay cada vez más posibilidades de que la gente que participa de la comunidad tenga una vida abundante tal como la que prometió Jesús. Versículo 5 dice que esta propuesta, apadrinada por los apóstoles, tuvo una buena recepción en la asamblea de gente y que escogieron a 7 personas que podían, frente a la necesidad y respecto de algunos criterios que se habían propuesto los apóstoles, que esos criterios obviamente están en el versículo 3, gente de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, y gente que puedan aceptar una responsabilidad. Se encontraron esas personas, los apóstoles, versículo 6, les oran por ellos y les imponen las manos, y eso soluciona el tema. Así que, fíjense, del 2 al 6 está el problema y la resolución del problema. Y siempre esta parte de la narrativa, que es la parte del desarrollo, la parte del nudo, es donde están estas peleas que yo les digo, estas disputas, estas cuestiones que tienen que ver con acomodamientos, ¿sí? Así que se produjo el acomodamiento, el problema fue solucionado con más servidores llenos del espíritu de sabiduría, buena reputación y responsabilidad, y los apóstoles entonces pudieron seguir haciendo lo que a ellos les parecía un encargo prioritario. En una narrativa, así como hay un inicio, donde se presenta el escenario de lo que se va a contar, donde después viene un desarrollo, en donde están estas disputas, también hay un cierre, o a veces, la mayoría de las veces, hay un cierre o una evaluación de la historia. En este caso está en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. Como cierre, como conclusión de esta historia, de esta narración que se nos está contando. Fruto de todo esto, versículo 7, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante, una narrativa, un escenario, Jerusalén, la temprana iglesia, una cuestión de crecimiento que necesita allí una resolución, y finalmente un cierre de la historia con crecimiento, difusión de la palabra de Dios en Jerusalén, e incluso una ampliación del grupo de las personas que creen a muchos sacerdotes de la fe judía. Algo interesante, que es un dato propio de la parte de exégesis, pero que me parece interesante. Fíjense cómo empieza y cómo termina esta narrativa. En una narrativa siempre hay que estar muy atentos a cómo empiezan las cosas y cómo terminan. En este caso, se empieza en el versículo 1 con un aumento de los creyentes. Se termina en el versículo 7 con un aumento de los creyentes. Se comienza en el versículo 2 con un problema de crecimiento, en donde hace falta, y los apóstoles proponen una respuesta a esta cuestión. Y fíjense que en el versículo anterior a que termine, el versículo 2 juega con el versículo 6, en donde los apóstoles mismos, que son quienes presentan las propuestas, son los que oran e imponen las manos a estas personas. En el versículo 3, lo que los apóstoles presentan y proponen es: hermanos, escojan hermanos. Fíjense en el versículo 5, están los nombres de los hermanos escogidos. Así que 1 juega con 7, 2 juega con 6, 3 juega con 5, y queda ahí el 4 como ¿qué? Bueno, como el centro del sándwich. Como la parte
de la historia en donde tenemos que hacer como un foco. Fíjense, versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta estructura, esta arquitectura de un texto se llama quiasmo y tiene mucho que ver con la forma hebrea de escribir no solo poesía, sino también de contar historias. Así que en este texto está contado con esta arquitectura quiásmica, ¿sí? Y justamente se destaca en este quiasmo el versículo 4 por quedar como solo en el medio del sándwich, como ser el fiambre del sándwich, como ser la parte más contundente del sándwich. Y esto nos lleva a pensar en esta dedicación de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, yo quiero decirles que Langham ha optado por servir a este grupo de personas que se dedican de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No que predican sin orar, no que oran y no predican, no que esperan la intervención milagrosa de Dios en una predicación porque no prepararon nada antes. No, gente que es capaz de integrar la dimensión de la oración personal con la dimensión de la predicación colectiva. Y este pasaje lo suelo comentar, como estamos haciendo esta noche, cada vez que me toca presentar un grupo, porque con esto un poco que estamos definiendo para qué lado va Langham y qué pensamos en Langham acerca de la predicación. Primero, que tiene un correlato con la vida del que predica, porque esa vida del que predica es una vida de oración ligada al Señor de la palabra. En segundo lugar, Langham es un ministerio que se dedica a aquellos que se dedican al ministerio de la palabra y de la oración. No porque sean más importantes que otros, no. No es que los apóstoles dijeron en este problema de crecimiento que tuvieron, no nos dediquemos a estas cosas, porque que las viudas estén bien atendidas no es parte de la fe, no es parte de una comunidad cristiana. No, para nada. Los apóstoles dijeron, sí, eso es necesario. Es necesario hacer eso y es necesario tener gente responsable para esto y es necesario que sea gente inspirada por el Espíritu Santo, que tenga buena conducta, que sean ejemplo. Es necesario eso. Pero también los discípulos y los apóstoles tuvieron que pensar, es imprescindible que quienes se dedican a la predicación, ligada a la oración, no dejen de hacer lo que están haciendo, porque la iglesia también crece cuando hay voz de Dios para ella, cuando hay palabra de Dios que tiene que ver con la necesidad de aquellos que escuchan. Y esta es otra de las características de Langham. Creemos que para que una iglesia crezca realmente, hace falta que Dios hable. Como yo soy metodista, lo voy a decir desde mi lado, no hace tanta falta teología metodista para la iglesia metodista. Hace falta que Dios hable, que es otra cosa, y que puede ser una cosa muy diferente a predicar sobre un libro del excelente Juan Wesley, por más de todo. Es importante que el texto bíblico hable, es importante que el Espíritu guíe el texto bíblico, y en esto estamos convencidos de que la palabra de Dios es lo que hace que nuestras iglesias puedan crecer en profundidad de la fe y puedan crecer en extensión de la fe también, estas dos dimensiones. Así que quería un poco, a partir de este texto, definir cómo Langham se alinea con esta idea que tienen los apóstoles del primer siglo, allí en la temprana iglesia, y cómo dialogamos con esta idea de que hace falta que ciertas personas se dediquen a la predicación y la oración, hace falta que estas personas tengan una vida de oración profunda vinculada a la predicación, y hace falta que estas personas también tengan espíritu de servicio comunitario, de tal modo de ver la multiforme gracia de Dios en toda la iglesia, con todos los dones, sepan trabajar en equipo con
con todos los otros dones que la iglesia tiene y que el Señor ha dado para capacitación y crecimiento de la iglesia y de su reino, y puedan hacerlo en un espíritu de armonía. Así que, bueno, esta era un poco la reflexión que quería compartirles y desde ella presentar un poco también de cuáles son algunos parámetros que en Langham tenemos respecto de la predicación y el ministerio de la oración y la predicación. Les agradezco mucho que hayan escuchado con tanta atención. Bien, gracias Wilfredo por compartirnos